y como es costumbre, en reverencia a la palabra de Dios, y como última vez en el servicio nos ponemos de pie para leer la Escritura, la cual se encuentra hoy en el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 17 en la Nueva Versión Internacional, lo que va a dar base al mensaje de hoy, sola fide, sola fe. Y dice así la Escritura: Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Diga a la persona que está al lado suyo: Jesucristo te ha llamado. Dígaselo. A quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, o en este caso en Wayne, que han sido llamados a ser santos. No le diga nada, pero usted fue llamado a ser santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Una palabra hebrea y una griega. Gracia. ¿Cuál es la palabra griega, hermana, para gracia? Me olvidó. Carisma, thank you. Y la palabra hebrea, shalom, paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos. ¿Con qué? Con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Wayne. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pueden tomar asiento, palabra de Dios. Todo comienza cuando un hombre llamado Martín Lutero estaba muy consciente de que él era un pecador, de que no merecía el cielo, de que no merecía ser salvo, de que no había manera de que él, en su pecaminosidad, porque se conocía a sí mismo, pudiera un día presentarse ante un Dios santo. Y esto consumía la vida de Martín Lutero. Incluso cuenta la historia que un día, en una tormenta, un rayo cayó cerca de él. By the way, ustedes escucharon que hace poco un rayo mató a un joven aquí en New Jersey, en la playa. Los rayos son peligrosos. Y cuando él se vio cerca de la muerte, dijo: Señor, si tú me salvas, si tú me cuidas, yo me meto monje al convento. Y así fue. Él entró a un convento agustino y se convirtió en un monje, un sacerdote. Y allí en el convento él hacía todo lo que normalmente las personas que se quieren ganar el favor de Dios hacen. Se ofrecía para hacer los trabajos
más insignificantes, lavar las letrinas, limpiar los platos, barrer el templo, hacía penitencia, dice que a veces se tiraba en el piso la noche entera pidiéndole a Dios que lo perdonara, que tuviera misericordia de él. Incluso una vez llegó a hacer un peregrinaje a Roma. Ustedes recuerdan que en Roma estaba el Papa, está todavía ahí, está el centro del catolicismo romano. Y ese peregrinar sirvió para muchas cosas. Una de las cosas para las que sirvió fue para él ver la opulencia en la que vivía el clero en Roma, mientras el resto del mundo cristiano se moría de hambre. Pero allí él hizo una de estas penitencias y subió de rodillas las escalinatas de la capilla de San Pedro, otra vez, porque él entendía, creía la doctrina que la iglesia enseñaba de que la salvación se podía obtener por medio de las obras, que usted podía hacer cosas y de esta manera usted podía ganarse la salvación. Pero como él era también profesor del seminario, una vez le tocó enseñar en el libro de Romanos, el material que nos ocupa en el día de hoy. Y mientras él preparaba sus lecciones, se topó con el versículo 17 que leímos en el libro de Romanos, donde dice la Escritura: de hecho, en el Evangelio, la Biblia, se revela la justicia que proviene de Dios. Y vamos a ver qué tan buenos estudiantes son ustedes. La semana pasada nosotros definimos que era justicia, gracia y misericordia. ¿Quién se acuerda de lo que es justicia? ¿Cómo? Cuando usted recibe lo que usted se merece. 100 puntos, hermana. ¿Y qué cosa es misericordia? 100 puntos para usted, hermano. Misericordia es cuando usted no recibe lo que usted se merece. ¿Y qué es gracia? Cuando usted recibe lo que no se merece. ¿Se pasaron un aplauso? La justicia que proviene de Dios, leyó Martín Lutero en Romanos 1:17, viene por fe. De principio a fin, o sea, usted y yo no ponemos nada en eso. Es Dios que hace todo, de principio a fin. Porque como está escrito, el justo vivirá por la fe. Por el justo, no porque es justo, sino porque fue justificado por Dios. Y dice la historia que cuando Lutero leyó esto y le cayó el 20, como dicen en México, y sus ojos espirituales fueron abiertos, él escribe en uno de sus libros: fue como si yo sentí que en ese momento yo había nacido de nuevo y mi alma, mi espíritu entraba por primera vez al paraíso a través de una puerta grande abierta. Lutero se convirtió ese día. A partir de ese momento, él, y lo que más tarde los reformadores harían, sería tratar de reformar la iglesia. Lutero no quería cambiar de iglesia, no quería comenzar una denominación nueva. Él quería reformar la iglesia. Pero la iglesia va a insistir en sus posiciones. Después de esto se va a crear el Concilio de Trenton, usted lo puede buscar en la historia, donde la iglesia ratificaba que la salvación se podía obtener todavía a través de las obras, incluso las indulgencias, ¿se acuerdan? La venta de la salvación por dinero. Y por supuesto Lutero tiene que clavar las 95 tesis en la Catedral de Westminster y comenzó la Reforma Protestante. Y a partir de ahí, esta declaración: solo la fe salva, sola fide, se convirtió en uno de los 5 pilares de la teología reformada, las 5 solas de la Reforma. Solo la fe salva. Pero antes de entrar en materia, es bueno definir qué cosa es fe y qué cosa es justificación. Bueno, cuando uno quiere definir un término bíblico, lo más prudente y práctico es ir a la Biblia. Y es la Biblia la que define la fe por nosotros. ¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 11? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. La palabra fe tiene una raíz griega pistis, que significa seguridad, confianza, trust en inglés. Y la Biblia también dice que la fe es esencial en la vida del creyente, porque es el propio libro de Hebreos que va a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nosotros leemos y predicamos y enseñamos ese verso sin acordarnos que lo que está haciendo referencia ese pasaje directamente es precisamente el tema de la fe versus las obras. No se puede agradar a Dios con nada que no sea la fe. Si usted no tiene fe, no hay manera, es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Y vimos la semana pasada cuando estudiábamos la gracia, que Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque ustedes han sido salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. La gracia de Dios, son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta, la fe, no es algo que ustedes inventaron, que ustedes encontraron o produjeron. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Eso lo vamos a ver en uno de los puntos del mensaje de hoy. Y no por obras, muy claro, ¿para qué? Para que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Esa es la traducción del pastor Ríos. No por obra, para que nadie se gloríe. Para que usted no diga, yo puse algo, porque usted y yo, lo único que pusimos fue el pecado, de lo cual Cristo nos tuvo que salvar. Todo lo demás, de principio a fin, viene de Dios. Dios lo hizo todo por nosotros. Y la salvación es por gracia, y eso provoca justificación. Entonces, ahora, ¿qué cosa es justificación? Bueno, muy sencillo. Justificación es hacer a un pecador muerto, hediondo, inservible, hacerlo justo delante de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, la manera más simbólica, visual que podemos usar es que cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre preciosa por nosotros, Él nos compra la justicia de Dios. Y hágase de cuenta que la justicia de Cristo es un yaque. Entonces, Él nos pone ese yaque encima de nosotros. Por lo tanto, cuando nos presentamos ante Dios, Dios no ve lo pecaminoso y lo malo que somos. Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Su justificación es hacer a un pecador indigno santo delante de un Dios que es santo, que no puede lidiar con el pecado. La salvación provoca un acto inmediato de justificación que inicia un proceso llamado santificación, que puede durar toda la vida, y que culmina en el cielo con la glorificación, cuando tengamos un cuerpo transformado como el que Cristo tiene después de haber resucitado. Fe y justificación. El pasaje que leímos puede ser mejor entendido cuando vamos al capítulo 5. Recuerden que el libro de Romanos, así como Gálatas es, por ejemplo, el libro de la libertad en Cristo y otros libros tienen temas centrales, Romanos, que es una de las joyas teológicas de Pablo, es un libro cuyo tema central es la justificación. Justificados por Cristo. En el capítulo 5, vamos a leer varios versículos, en el capítulo 5 de Romanos. Fíjense qué interesante, como yo he dicho tantas veces, que usted no tiene que ser teólogo, usted no tiene que haber ido a la universidad o haber usado comentarios para entender la Biblia. Lo único que usted tiene que hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Porque el problema es ese, que la gente no conoce la Biblia porque no lee la Biblia. Pero usted la lee con cuidado y con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, usted entiende perfectamente lo que dice. Fíjese lo que dice ahí. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, dos cosas importantes, ya usted fue justificado. La salvación es un acto inmediato. Usted se convierte a Cristo y usted es salvo hoy y usted hoy es justo delante de Dios. Pero eso no viene por buenas obras, eso no viene por portarse bien o por dejar de hacer cosas malas. Eso viene, dice ahí, mediante la fe que tenemos en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Señor. También por medio de Él, mediante la fe, porque la gracia de Dios inicia la salvación. Jesucristo la ejecuta, pero el puente que hace la conexión entre
el sacrificio expiatorio de Cristo y la bondad de Dios es la fe. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay justificación, sin fe no hay paz con Dios. Por medio de la fe. Por medio de la fe, entonces tenemos acceso a esa gracia de la que tanto hemos hablado, en la cual nos mantenemos firmes. Fíjense que cuando decíamos la semana pasada que los calvinistas, John Calvin propuso 5 puntos calvinistas, uno de ellos es la perseverancia de los santos. Que una vez que usted es salvo, una vez que Cristo le perdonó sus pecados y le compró la justificación, usted va a permanecer firme, no porque usted es buena gente, no porque usted es el mayimbe ni el papaupa de la matica, es Cristo, su fe, su sacrificio, su gracia, lo que nos mantiene firmes y perseverantes. Así que nos regocijamos en esa esperanza de que un día vamos a alcanzar la gloria de Dios. Ojo, no es que vamos a ser salvos un día, ya somos salvos, pero alcanzaremos la glorificación cuando estemos en el cielo con Dios. Después sigue diciendo el mismo pasaje, ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿qué es lo que justifica? La sangre de Jesucristo, la cual perdona algunos pecados. No, la sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado. ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios? Porque la justicia de Dios hacía que nosotros mereciéramos la condenación eterna, pero por su gracia fuimos salvos por la fe. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Tenemos paz con Dios, somos amigos de Dios. Lo que no éramos pueblo, somos pueblo. Lo que no éramos familia, somos familia. Lo que estamos perdidos, hemos sido encontrados. Lo que éramos ciegos, podemos ver gracias a la gracia y al sacrificio de Cristo y a la fe puesta en Él. Eso nos trae entonces al punto número 1 de nuestro mensaje. ¿Qué significa tener fe? Qué bueno que preguntaron. Porque dice la Biblia, versículo famoso que abrió los ojos de Martín Lutero, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, porque el justo por la fe vivirá. Mire, fe en su acepción original quiere decir confianza. Nosotros depositamos nuestra confianza, nosotros ponemos nuestra esperanza, nosotros descansamos no en nuestras obras, no en nuestra bondad que no tenemos, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Nosotros depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero para eso hay que tener fe. Y según los teólogos, la fe tiene 3 aspectos. Está el aspecto intelectual o cognitivo, está la parte emocional del corazón y está el aspecto de la voluntad. Nos explicamos. Para tener fe hay que creer en Dios. Hay que creer que Dios existe, hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que creer que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para salvarnos, hay que creer que Él es el camino, la verdad y la vida y que no hay manera de llegar al Padre que no sea por Él. Todo eso está aquí en la mente. Y déjeme decirle, hay mucha gente allá afuera que cree eso. Sin embargo, no tiene fe. Porque usted necesita tener los 3 aspectos de la fe. Ese es el primero. El segundo es el emocional. You have to fall in love with Jesus. Usted tiene que enamorarse de Dios. Usted tiene que tener el deseo de tener una relación con Dios. Usted quiere participar de la vida con Dios, de la comunión con Dios. Lo que tiene que ver con las emociones. Y en tercer lugar, no solamente hay que tener a Dios en la cabeza, no solamente hay que estar enamorado de Dios, hay que obedecer sus mandamientos, sus principios y dar el paso que la Biblia sí dice, porque Romanos va a decir en otro pasaje, Romanos 9, que con la mente se cree para salvación, con el corazón también, pero con la boca se confiesa. Entonces usted tiene que dar ese paso de confesar
a Cristo como Salvador personal, arrepentirse, entregarse a Cristo, cualquiera que sea la expresión que usted quiera usar, porque a la mente y a los sentimientos hay que ponerle acción. La mejor manera de ilustrar eso es cuando un hombre y una mujer comienzan dating, a ser novios. Y hoy en día hay que explicar que eso tiene que ser entre un hombre y una mujer. Antes no había que explicarlo eso, pero hoy en día hay que explicarlo. Que es un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. No tenemos nada en contra de los homosexuales, no tenemos nada en contra de los que abortan, porque todos son pecados. El que aborta, el chismoso, el malhumorado, todos son pecadores. Pero enseñamos lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el matrimonio, la familia, la unión conyugal tiene que ser entre un hombre y una mujer. Eso no lo inventamos nosotros, eso está en la Biblia. Cuando una pareja se conoce, ellos se presentan, introduce themselves, y uno dice, vaya, esta mujer se ve bien, puede ser mi esposa, y ella dice, entonces hay un conocimiento intelectual, mental, donde se hacen planes, se considera si esto puede funcionar o no, pero nadie se casa solamente porque le conviene a la persona que se supone que debe haber amor. Ellos se enamoran y empiezan a sentir pajaritos en el estómago, y cuando están hablando por teléfono no quieren colgar, y cuando él la ve a ella se sonroja y ella lo ve a él y bueno, you know what I'm talking about, todos ustedes que están enamorados. Entonces está la parte sentimental del amor, ¿verdad? Hasta que finalmente viene la parte de la voluntad. Cuando ambos se presentan delante de un juez, delante de un pastor, se juran amor eterno y toman el paso, la decisión de yo voy a estar contigo en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Esa es la parte de la voluntad. Fíjense que si no se da ese paso, de nada sirven los otros dos. Y by the way, cuando un hombre, por ejemplo, se para frente a una mujer y toma la decisión de casarse con ella y unirse con ella para siempre, es él el que tiene que hacer eso, no puede ser el papá, ni la mamá, ni el hijo, ni el tío, ni el primo, ni el compadre. Lo mismo que cuando usted quiere tener una relación con Dios y usted ya conoció a Dios y ya usted se enamoró de Dios y ahora usted se quiere entregar a Dios, tiene que hacerlo usted, porque Dios no tiene ni primos, ni tíos, ni nietos, ni Dios tiene hijos. Y nuestra relación con Dios es individual. Usted se puede criar en un hogar lleno de pastores y gente evangélica y cristiana, pero si usted no toma la decisión de entregar su vida a Cristo como Salvador personal, usted se va para el infierno. No lo digo yo, lo enseña la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Ese sinvergüenza aquel que cogió todos los cuartos y lo derrochó en romo y mujeres. Así, eso es lo que la Biblia dice. En prostitutas, dice el hijo mayor. Y cuando se vio sin un chele, arrancado y pasando trabajo, pasando crujía, como dice mi papá, mentalmente él dijo, caramba, pero si yo estaba mejor antes, estaba bien en mi casa, y empezó a tener sentimientos encontrados, mira lo mal que yo me estoy, mentalmente, de corazón, hasta ahí iba bien la cosa, pero finalmente la voluntad se levantó donde estaba y arrancó y emprendió el camino hacia el Padre para ir y pedir perdón y recibir la bendición que le esperaba. Si se hubiera quedado allí sintiendo algo, pensando en algo, no se hubiera completado el ciclo. ¿Lo estamos entendiendo? Y finalmente, para que no quede duda, la Biblia dice que los demonios tienen por lo menos dos de los tres requisitos de la fe. Los demonios creen en Dios y los demonios tienen sentimientos hacia Dios. Porque dice Santiago, capítulo 2, que los demonios creen en Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Pero no son salvos, están en el infierno. Y dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, o sea, tienen sentimientos. Ellos saben quién es Dios, ellos saben de lo que Dios puede hacer, pero les faltó un elemento, la voluntad. Ellos nunca quisieron adorar a Dios, nunca quisieron reconocer a Dios como el único Dios, nunca quisieron reconocer a Jesucristo como Salvador, y por eso están en el infierno. Por lo tanto, no se puede tener fe sin los tres aspectos de la mente, el corazón y la voluntad. ¿Se entendió eso? Amén. Número 2. ¿Cuál es el objeto entonces de la fe? Dice la Biblia, en el pasaje que leímos, que este evangelio habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que llamado Hijo de David, pero que por el Espíritu Santo es llamado Hijo de Dios. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don del apostolado para persuadir a todas las personas que obedezcan a la fe. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? La fe
por sí sola no salva. La fe en la religión no salva. La fe en la iglesia no salva. La fe en usted mismo no salva para nada. La fe en la fe no sirve para nada. La fe redentora es aquella que se deposita en la persona de Jesucristo. Nosotros creemos que Cristo salva. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros creemos Cristo. No es fe en Alá, no es fe en Hare Krishna, no es fe en Buda, no es fe en la fuerza, es fe en un objeto. Y ese objeto, esa persona es la persona de Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido al mundo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, si Cristo no estuviera en el plan de salvación, entonces tal vez estuviéramos explicando la salvación de otra manera, pero lo que la Biblia dice que la fe que salva es la fe que reconoce que Cristo es el camino, la verdad, la vida y que no hay manera de llegar al cielo que no sea a través de Cristo. Cristo y solo Cristo. Se pierde el mensaje de la semana que viene, solo Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que tenemos fe, y se nos pregunta, ¿fe en qué? ¿Fe en la suerte? ¿Fe en la porque hay gente que dice, bueno, yo tengo fe de que voy a viajar un día, pero eso es un wishful thinking, right? Eso es yo espero, yo voy a ver. No. Cuando yo tengo fe en que Cristo murió por mí, derramó su sangre en el Calvario, resucitó al tercer día, y yo depositando mi confianza en Él, yo voy a ser salvo, no porque haya nada bueno en mí, no porque yo haya hecho nada bueno, o porque haya dejado de hacer algo malo, pero por la justicia que Cristo me compró, que es la que me cubre y la que me hace ver perfecto delante de Dios. En tercer lugar, está la fuente de la fe, porque la pregunta es, bueno, si es la fe lo que salva, si es solamente por fe que nosotros podemos alcanzar salvación, ¿dónde venden fe? ¿Dónde se consigue la fe? ¿Dónde podemos obtenerla? No puede ser de nosotros mismos, porque ya dijimos el domingo pasado que nosotros estábamos como muertos, ¿se acuerdan? Estábamos muertos, estábamos desconectados, estábamos destituidos, estábamos exiliados, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Nosotros no tenemos ninguna manera de, si la fe se encontrara en un pozo, nosotros ni teníamos pozo ni sabíamos dónde estaba el pozo. Por lo tanto, nunca íbamos a encontrar la fe. Pero la Biblia dice que esa fe viene de Cristo, que es el que llama. Nos explicamos. En los 5 puntos calvinistas también habla acerca de la gracia incondicional y del sacrificio de Jesucristo y de la fe de Jesucristo. Y decíamos que muchos teólogos extremistas, hipercalvinistas, predican que incluso la persona, aunque quiera ser salvo, no puede ser a menos que Cristo no le dé la fe. Y esto es lo que queremos dejar claro. La fe que salva viene de Dios. Incluso hay un pasaje que habla de que la fe de Cristo es la que salva, como queriendo señalar que hasta la misma fe que nosotros decimos que tenemos para ser salvos fue Cristo que nos la dio. Y que no es suya, es de Cristo que viene. Entonces, si usted, un grupo de estudiantes un día, el profesor le preguntó, ¿qué puede hacer una persona que está muerta? ¿Qué puede hacer una persona que está muerta? Y nadie encontraba qué decir. Hasta que un estudiante, pasándose de listo, dijo, stink, heder. Una persona muerta puede heder. Sí, claro, eso es lo único que puede hacer. Esa persona no puede pensar, no puede hacer nada por sí mismo, no puede salvarse. La fe que salva, que nosotros usamos precisamente para que Dios nos perdone, viene de Cristo. Y usted se preguntará, bueno, y si es así, ¿cómo podemos nosotros los muertos, los que no tenemos capacidad de buscar a Dios, cómo podemos encontrar fe? Y otra vez, es la propia Biblia la que nos da la respuesta. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es que hay que predicar el evangelio. Por eso es que hay que hablarle a la gente de Cristo. Por eso fue que cuando usted se convirtió, usted no se convirtió porque vio un platillo volador y tuvo un sueño. Usted se convirtió porque escuchó el mensaje de salvación, el evangelio,
las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz por ti, de que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como Lázaro, que estaba muerto y que estaba hediendo a los 4 días, Jesucristo le dijo, Lázaro, sal. Y Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si A es igual a B y B es igual a C, ahí se son iguales, ¿se acuerdan? Matemática, o lo que sea, aritmética, no sé. La palabra de Dios llega al muerto y el muerto revive, y es la fe de Dios que hace, porque es Cristo quien nos ha llamado para que nosotros podamos responder a la oferta que Dios nos hace en Él. ¿Se entendió eso? ¿Tiene sentido? En cuarto lugar, la fe es poderosa. Fíjense que hay un pasaje en la Biblia que dice que unos a otros nos animamos con la fe que compartimos. Si usted recuerda cuando leímos Romanos 1, Pablo está diciendo, yo estoy loco por ir a verlo a ustedes en Roma, pero no he podido porque quiero ir a compartir un don con ustedes. Él tenía ese interés de estar en la comunión, porque mis queridos hermanos, la fe, perdónenme que use este ejemplo, pero la fe es como el COVID, que se pega rápido. Lo único que el COVID enferma y mata, la fe sana y salva. Pero por eso es que nos reunimos, por eso es que compartimos juntos, por eso es que tenemos grupos pequeños, por eso es que venimos a la iglesia, porque la fe provoca y produce ese contagio que hace que otras personas vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, nuestro testimonio sea una herramienta, la palabra de Dios predicada abra los ojos y los oídos y el entendimiento de aquellos que están muertos sin Cristo y sin esperanza, puedan alcanzar, puedan usar la fe de Cristo para disfrutar de la gracia de Dios, ser justificados por su sacrificio y alcanzar salvación y vida eterna. Y finalmente, ¿por qué es necesario la fe? Bueno, ese famoso pasaje de Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan del Evangelio? Levanten la mano. Porque es poder de Dios, dinamita, la palabra ahí es dinamos, dinamita, poder de Dios para salvar. Pero fíjate esta es la parte que quiero señalar. ¿Para salvar a quién? Ahí lo dice. A los que creen. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que al principio cuando Pablo usa la palabra fe, es la palabra pistis en griego que significa trust, confianza? Bueno, esa palabra que está ahí es la misma palabra en griego que se usa al principio del versículo. Por lo tanto, del capítulo. Por lo tanto, ese versículo se pudiera traducir porque es poder de Dios para salvar a todos los que tienen fe. El Evangelio es poderoso, el Evangelio es necesario porque es la herramienta que produce fe. Las personas no van a poder desarrollar fe salvadora hasta que no escuchen la verdad del Evangelio, porque es el Evangelio lo único que tiene poder para resucitar hasta los muertos. Y por eso usted y yo estamos aquí en el día de hoy, por la gracia de Dios, por el sacrificio expiatorio de Cristo, por la justicia que Él nos compró, y llegamos a eso por la fe que depositamos en aquel que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria del Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que tenga fe no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la tercera sola. Solo la fe salva. Nos ponemos de pie. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza que vengan para que terminemos. Y damos gracias a Dios porque nos permite celebrar cada semana este servicio. Damos gracias a cada uno de ustedes que apoya el ministerio de la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Recuerden que en la parte de afuera está la caja para los diezmos y las ofrendas. Usted lo puede hacer también online de chapel.org. La parte que dice give. Y es más fácil así, incluso. Y recuerden que durante la semana tenemos los diferentes ministerios online. No deje de orar por la iglesia, no dejemos de orar los unos por los otros, por los que están enfermos, por los que tienen necesidades. Únase con nosotros los viernes para el tiempo de oración. Y que hoy y durante toda la semana y todos los días, Dios les bendiga y los guarde a todos y cada uno de ustedes. Padre,
Te damos gracias por habernos permitido celebrar este culto a ti. Esperamos que haya sido digno de tu nombre. Gracias por la salvación en Jesús, gracias por la fe que viene de Él, gracias por la justificación que nos hace santos delante de ti. Ahora, oh Dios, acompáñanos a nuestros hogares, bendice nuestras vidas, protégenos de enfermedades y ayúdanos a compartir con otros las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.